Sí, ese era Temple Run, un juego que fue muy jugado. Pero ¿cómo fue que un juego que fue tan jugado pasó a estar casi olvidado? Hey, ¿qué onda, gente? Yo soy Witz y en este vídeo te voy a decir qué pasó con Temple Run. Ok, pero antes de hablar de Temple Run, vamos a hablar sobre su desarrollador. Temple Run tuvo su desarrolladora llamada Imagine Studio. Vamos a hablar acerca de Imagine Studio. Imagine Studio fue creado en 2008 por el matrimonio formado por Kay Schneider y Natalia Lukinova. Fundaron Imagine Studio con el objetivo de crear pequeños y divertidos juegos que lo pudieran disfrutar todas las personas. Y bueno, estos crearon Temple Run. Los emprendedores lograron los objetivos de entretener y llegar a distintos públicos. A estas alturas ya nada les quedaba pequeño a este juego. Temple Run fue lanzado en 2011 y tenía una historia como una jugabilidad. Una jugabilidad simple, se basaba en la historia de un explorador que es perseguido por unos monos demoníacos luego de robar una estatuilla de oro de un templo. El usuario solo tenía que deslizar el dedo hacia arriba, hacia abajo o izquierda, dependiendo de si quería que el aventurero salte, se agache o gire. En medio de la frenética corrida a lo largo de angostos corredores en los que recolectaba monedas de oro. Y bueno, Temple Run llegó a las 170 millones de descargas en enero, mes en el que se lanzó la segunda versión del juego, o sea, Temple Run 2, a pesar de no tener innovaciones radicales. Aunque sí tuvo algunas innovaciones, tales como los gráficos, añadieron nuevas skins, nuevos mapas y añadieron un método que era darle como una especie de poderes a tu personaje. Eso estaba bastante. La aplicación fue bajada por 20 millones de personas en 4 días. Una banda. Ya les conté acerca de cómo fue Temple Run 1 y cómo fue Temple Run 2, pero hay algo que casi nadie sabe, y es que Temple Run iba a tener una película. Sí, Temple Run corre al cine. La popularidad aplicación del juego tendrá su propia película, que será rodada por el estudio de Warner Bros. Y contará en sus créditos con el productor de Harry Potter. Ya no encontré mucha información sobre esto, pero hubiera estado buena esa película. Imagínate la magnitud del juego, que hasta tuvo una colaboración con Disney. El juego en cuestión se llamaba Temple Run Braver. El primer spin-off del juego, en 2012, tuvo la película Valiente de Pixar como temática. Este ya no era gratis, este valía 0,99, tanto para Android como para iOS. También se lanzó Temple Run Oz. A mediados de este año salió el segundo spin-off. Esta vez estaba ambientado el juego en el mundo de Oz. También costaba 99 centavos para iOS y para Android. Pero ¿cómo fue que un juego que iba a colaborar con Disney, iba a tener su propia película, fue un juego que se lanzó en el 2011, obtuvo 170 millones de descargas y su segunda fase, o sea Temple Run 2, obtuvo 20 millones de descargas en 4 días? ¿Cómo fue que este juego pasó de estar en lo más alto al día de hoy estar casi olvidado? Bueno, como todos sabemos, hay un juego que tiene la misma temática. Este juego fue opacado por uno que al día de hoy sigue siendo el más jugado y está en el top de la Play Store. Este juego en cuestión se llama Skyward Sword. Skyward Sword llegaría un 23 de mayo del 2012 de la mano de su desarrolladora Cibo Games. Este juego contaba del mismo género que Temple Run, una temática de un corredor sin fin, solo que con gráficos un poco más caricaturescos, se podría decir, y vamos en la vía de trenes corriendo. Además que Skyward Sword añadía nuevas temáticas tales como las botas que te hacían saltar, el cohete, el trampolín, y también te añadía monedas, podías comprar skins y podías tener mejoras en los personajes.
Así fue como Temple Run cada vez fue siendo un poco más olvidado. Subway Surf obtuvo 1 billón de descargas, mientras que Temple Run tiene 500 millones de descargas. Así fue como Temple Run pasó a ser la sombra de lo que fue Subway Surf. Si quieren que les cuente la historia sobre Subway Surf, dale like a este video, compa. Te lo agradecería, dale, compa. ¡Ah! Y así fue como un juego que estaba en lo más alto iba a tener su propia película. Colaboró con Disney, sacaron juegos y fue el primer juego en ser de esta temática del corredor sin fin. Llegaría a ser olvidado. Y no les he dicho que salieron un montón de juegos, amigos, de esta temática, pero fueron muy pocos los que tuvieron éxito. Por eso solo les digo de Subway Surf, porque fue el que tuvo más éxito de todos. Pero si algo nos deja esto, es que los juegos siempre serán opacados por otros. Y bueno, mi gente, tenía ganas de hacer un video sobre esta temática, ya que me gusta un montón. Y nada, si les gustó, dale like, suscríbete para llegar a esos 500 suscriptores, amigos. Y nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Los quiero un montón. Chao, chao.